Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este episodio. Qué alegría que estén por aquí escuchándonos y también contribuyendo a más salud mental. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros seguidores, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy traemos un tema bastante bonito, pero sobre todo que en la actualidad se está tratando mucho, se está trabajando mucho y se está hablando mucho de él. Justamente Camilo, creo que es difícil admitir que la autoestima, el concepto de autoestima, está hoy agigantado y que de cierta manera hay una magnificación que no parece hacer del todo justicia a la naturaleza de la persona en sí. Y precisamente porque la percepción que tienen las personas de sí misma suele estar equivocada o ser inexacta. Es probable que esta sea la causa de los problemas de autoestima que hoy se multiplica. Lo que sí es cierto es que en las personas habrá siempre esa lucha, y en ocasiones es una lucha despiadada donde nos juzgamos y generalmente nos subestimamos. Así que comencemos. La autoestima no es otra cosa que la estimación de uno mismo y el modo en que la persona se ama a sí misma. Naturalmente, cada persona tiene razones para quererse a sí misma. Y con esto me refiero a que en cada persona hay centenares de cualidades y características positivas, pero para poder estimarlas de una manera objetiva es necesario conocerlas previamente. De hecho, si no se conocen estas características o estas cualidades, es imposible que se puedan estimar. Y de aquí surge como esa diferencia en que no todas las personas pues se estiman de la misma manera. Más o menos es como que si te desconoces, ¿cómo te vas a querer? ¿Cómo te vas a estimar? Camilo, y en este concepto hay un par de autores que me llaman la atención y uno de estos es James, que habla pues de 3 tipos de autoestima: la material, la social y espiritual. La material pues abarca esa parte donde está la vanidad personal, la modestia, el orgullo por la riqueza, incluso el temor por la pobreza. En la social está el orgullo social y familiar, la humildad, la vergüenza, y en la espiritual está el sentido de superioridad moral o mental, la pureza, el sentido de inferioridad o también el de la culpa. Por otra parte, Maslow dice que la estima de sí mismo es una necesidad vital. Como sabemos, Maslow es el creador de la pirámide de necesidades y en una de estas él plantea que la autoestima es una necesidad del ego que exige ser satisfecha y que está muy vinculada también con la motivación. Bueno, Juliet, la autoestima tiene que surgir de algún punto, es decir, debe existir un momento específico de la vida del crecimiento donde podamos adquirirla. Y hay una serie de componentes psicológicos que cuando se combinan pueden dar lugar a lo que sería la autoestima. Entonces uno de ellos es el proceso perceptivo. Generalmente nuestros procesos mentales están conectados como al flujo de la información que llega de nuestros sentidos. Por lo tanto, el autoestima también está vinculada como si fuese una materia prima a estos componentes, porque está compuesta de los estímulos que nosotros captamos a través de nuestros órganos sensoriales y pues cuando llegan al cerebro se transforman en esas señales nerviosas. Pasándolo a algo mucho más entendible, esto quiere decir que la manera en cómo concebimos la percepción de nuestro propio cuerpo usualmente tiene influencia de factores externos como nuestra cultura, nuestra sociedad, la edad, nuestra confianza, nuestras habilidades y nuestros modelos dominantes. Por lo tanto, lo que percibimos de nosotros mismos a través de los sentidos es la realidad que nosotros mismos hemos creado a través de los procesos de aprendizaje que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Por eso puede ser muy común que lo que yo perciba de mí sea muy diferente a lo que otra persona perciba, porque ante la misma persona, situación u objeto, la percepción de cada uno va variando en función de lo que ha aprendido frente a eso a lo largo de su vida. Otra de estas es el autoconcepto. Este componente es la descripción de nosotros mismos, es como esa idea que tenemos almacenada en nuestro cerebro que está compuesta por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas, y el autoconcepto es como ese sentido de identidad, es como la idea que tenemos de nosotros mismos y está hecho a partir de la combinación de la información sensorial, como lo dije anteriormente,
que llega por un lado, pero también la interpretación que hacemos de eso a partir de los elementos del autoconcepto que tenemos previamente archivados en nuestra mente. Entonces, lo que hagamos de nosotros mismos o lo que los demás nos digan estará sujeto a la interpretación que nosotros hagamos de esa información con lo que nosotros, entre comillas, creemos que somos, que es básicamente la información que ya tenemos almacenada en nuestro cerebro sobre nosotros. Otro es el componente emocional. Las emociones nos llevan a sentirnos bien o mal, eso sí es indiscutible, con lo que creemos que somos, y a la vez nos aportan una fuente de motivación para adoptar una determinada postura ante eso. Ahora, tengamos en cuenta que usualmente cuando hay poca motivación tendemos a paralizarnos, como a estancarnos, y por consiguiente también a la irresponsabilidad, y podemos llegar a culpar factores externos. Por lo tanto, si lo que creemos que somos nos hace sentir mal, eso genera un cero aporte de energía, por lo tanto estaremos desmotivados y cabizbajos. Eso sí, aunque teóricamente resulte muy útil distinguir entre una idea y una emoción, cuando se generan en la práctica los dos fenómenos a la vez, pues van de alguna u otra forma vinculados. Es decir, que la idea que tenga de mí va a influir en mis emociones y por eso es normal escuchar, por ejemplo, estas dos posiciones. Hoy me levanto, me veo al espejo y me siento fatal. Entonces inmediatamente esa idea que tengo de mí va a tener un impacto en mis emociones. Por lo tanto, la motivación se va a empezar a ausentar y eso va a tener un condicionamiento a que yo vaya a tener un mal día y me sienta mal conmigo. Si por el contrario, hoy me veo al espejo y me siento muy guapo o guapa, el impacto a mis emociones va a ser positivo, mi energía va a aumentar, mi motivación va a estar al 100, mi productividad va a crecer. Incluso se puede asociar también cuando te sientes así súper empoderado o empoderada y sales a la calle y te sientes mucho más atractivo, aumentan los cumplidos, te sientes mejor contigo. Así que debemos cuidar mucho la idea que hagamos de nosotros porque el impacto emocional que va a tener va a determinar muchísimas cosas. Porque por ponerles el mismo ejemplo del principio, el primero. Entonces tú puedes que te levantes con la mejor energía, tuviste una gran noche y te levantaste muy bien, pero te levantas, te ves al espejo y viste algo que no te agradó. Luego te vestiste y ya no te gustaste como te viste. Entonces eso ya va a empezar de nuevo a tener la repercusión negativa, entonces ya no te vas a sentir bien contigo, no te vas a ver bien, la energía con la que te levantaste se va a ausentar y van a llegar una serie de emociones negativas y van a hacer que te sientas mal en el transcurso del día contigo. Otro de los factores es la valoración externa, porque la autoestima se construye teniendo en cuenta aspectos de nuestro entorno, más concretamente de todos los círculos sociales en los que estamos inmersos y lo que nos enseñan como nuestros estándares o referentes a seguir. Por ejemplo, vivir en un pueblo pequeño o vivir en una ciudad capital donde evidentemente los avances tecnológicos son muy diferentes a los de un pueblo, va a influir en lo que esperamos de nosotros mismos y cómo nos sentimos ante aquellas metas que alcanzamos según lo que nos han inculcado nuestros diferentes referentes. Ahora bien, si lo logramos o no, llegarán las expresiones de afecto o desagrado que hacen las otras personas sobre nosotros y que influyen de manera importante en el concepto que tenemos sobre nosotros. Y aquí viene un consejo, no demos opiniones que no nos han pedido. Todos tenemos realidades diferentes, venimos de influencias sociales distintas, por lo tanto los referentes son diversos, así que abstengámonos de opinar de la vida de los demás porque podríamos estar afectando seriamente su autoestima incluso sin nosotros querer hacerlo. Sí, Camilo, estos componentes en realidad me resultan a mí muy fascinantes porque dan esa apertura a la visión de que no somos seres totalmente independientes, no podemos serlo. Y por ejemplo en este último, donde hablas de la valoración externa, tiene que ver, o más bien se ve como ese recibimiento que hacemos nosotros de el valor o de la estima que nos dan desde la parte exterior. Y tiene que ver con nuestra autoestima, aunque pensemos que no. Así que este podría ser uno de los componentes también para permitir que se pierda nuestra autoestima. Y quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo dejamos que se pierda nuestra autoestima. Mira, lo que dices es muy cierto porque el tema de la validación externa repercute significativamente en la vida de todos los seres humanos. Y es que vivimos en una constante competencia con los demás y eso inconsciente y de forma consciente también nos va generando afectaciones directas en nuestra estima. Y viene precisamente de esto. Entonces desde pequeños nos acostumbran a la competencia y a que tenemos que tener lo que los demás tienen y lo que los demás ven como triunfo.
Y entonces, desconociendo las oportunidades, nuestra cultura, nuestro país, nuestro entorno, nuestra familia y el círculo social que nos rodea, queremos entrar en competencia con personas que tienen realidades muy distintas. Y eso genera frustración, eso genera resentimientos, eso genera muchísimas dificultades a lo largo de la vida. Y evidentemente, como tú lo dices, pues también es uno de los factores que hace que empecemos a perder nuestra autoestima. Hay varios factores que debemos tener en cuenta y pues nombraré algunos para no hacer muy largo. Quiero hacer énfasis especial aquí y tengamos muchísimo cuidado con quienes socializamos, porque el tipo de personas que nos rodeen va a tener una influencia directa en que perdamos nuestra autoestima. Hay tipos de personas de las cuales debemos cuidarnos y alejarnos. Entonces, un tipo de esas personas son los que descalifican, que son esas personas que todo el tiempo están como: tú no vales nada, tú no puedes hacer esto, no tienes la capacidad para hacer ciertas cosas, y eso va a tener una repercusión negativa en tu autoestima. Las personas que todo el tiempo se están comparando, entonces la costumbre de comparar pero con el único objetivo de resaltar los defectos, los complejos, las debilidades, las inseguridades, y es una forma muy eficaz de empezar a destruir tu autoestima. También están los que te exigen demasiado, que entonces cada persona reacciona diferente ante los retos y las metas, y cuando no se concretan, pues esto va a llevar a la frustración. Entonces las personas que te están exigiendo constantemente te van a llevar a una pérdida de autoestima. También están los que se victimizan. Alguien que se victimiza o siente lástima por ti no cuida tu autoestima, porque lo importante es promover que la persona tome las riendas de su vida y no a victimizarse o victimizarte. También están los que te ignoran, que son las personas que no hacen caso a lo que tú dices o que fingen que no te ven o que no les importa lo que haces, los que te ridiculizan en público, porque nadie que te señale tus fallos, errores o que magnifique en público lo que por algún motivo, razón o circunstancia tienes, merece que tú le des su atención. También están las personas que te aíslan, entonces esas personas que de forma consciente o inconsciente hacen que te alejes de tu círculo de amigos, de familia o de trabajo, y esto se ve muchísimo en las relaciones de pareja. Son esas personas que te consumen tanto que de un momento a otro tú dejas de estar relacionándote con tu familia, con tus amigos, y solo tienes ojos para esa persona y todo está con esa persona, y el día que se va y te deja, pues te ha creado una dependencia emocional tan grande que ya tú no tienes una estima por ti misma o por ti mismo, y bueno, eso genera unas repercusiones supremamente negativas. Otro de los factores que pueden impactar directamente en que perdamos nuestra autoestima es en conocernos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos conocemos es lógico que no nos estimemos, porque parece muy sencillo pero es algo que tiene una complejidad significativa, porque no todo lo que conocemos en nosotros y de nosotros pues tenemos que quererlo necesariamente. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que son estimables y otras que técnicamente no lo van a hacer. Por consiguiente, el conocimiento personal se muestra como un factor que determina lo que vamos a estimar de nosotros mismos. Si solo conocemos rasgos negativos y ninguno positivo, es lógico que nos vayamos a subestimar. Pero por el contrario, si solo conocemos algunos rasgos positivos y muy pocos o ninguno negativo, pues es también muy lógico que tendamos a sobreestimarnos. Otro de los factores es la aceptación de nosotros mismos. Y quiero hacer de nuevo un énfasis muy especial en esta, porque aceptarnos muchas veces lo confundimos con conformarnos. Y en absoluto tiene que estar estos conceptos atados, porque aceptarme es el primer paso para amarme, para reconocerme, para mejorarme, contrario a lo que se cree, que es que si me acepto, pues ya me conformo con lo que soy y listo. Así no funciona. La aceptación es ese primer gran paso, porque han escuchado, por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de adicción al juego o a la bebida, y le dicen que el primer paso para poder trabajarlo y superarlo es aceptarlo. Pues bien, es porque mientras yo no reconozco algo, ¿cómo voy a trabajar en algo que no sé que tengo? Por eso debemos aceptarnos, reconocernos y amarnos, y en función de eso empezamos a ver en qué áreas de nuestras vidas queremos empezar a hacer mejoras, ya que somos seres cambiantes, por tanto vamos a estar en constantes cambios a lo largo de nuestras vidas. Aceptarnos no solo servirá para amarnos, sino para poder amar a los demás, porque en función de cuánto amor nos tenemos, va el amor que le damos a quienes nos rodean. El resentimiento y la aceptación del propio origen es otro de los factores. Si una persona se rechaza, quiere decir que no se ama, y si no se ama, no puede amar a nadie, y por lo tanto, tampoco a sus orígenes, que tienen una vinculación con su cultura, con su nación, con sus padres, su religión, y se crece con ese resentimiento a lo que es como persona, cuestionando todo el tiempo el por qué le tocó vivir en esa realidad. Además de esto,
El resentimiento también tiene una vinculación importante con el amor de los padres, ya que muchas veces la falta de demostración de amor genera que los hijos crezcan con carencias, y el problema es que muchos padres, aunque amen a sus hijos, no lo demuestran. Y esa falta de afecto y de cariño va a repercutir en la estima que se tiene de sí mismo a lo largo de la vida. Yo siento que cada uno de estos que has nombrado pues se derivan de el hecho de no conocerse a sí mismo. Y parece sencillo conocerse, pero en realidad es muy complejo, porque no todo lo que conocemos de nosotros es estimable, no todo lo que conocemos de nosotros es bueno o es bonito. Pasa lo mismo como cuando tenemos una pareja y ya pasamos esa etapa de enamoramiento y empezamos a ver que nuestra pareja también tiene sus cosas malas. Pero es más fácil incluso verlo en una pareja que verlo en nosotros mismos. Y hay cosas que no nos gusta y que probablemente no aceptemos, pero que las tenemos. A partir de ahí quiero hablarles un poco acerca de lo que no es autoestima. Y es que puede que hayan factores que se confunden fácilmente con ella, pero es porque forman o pueden formar parte de la autoestima. Entonces, una de estas es el amor propio. El amor propio también puede ser el deseo de autoafirmarnos a nosotros mismos. En ocasiones, este amor propio va inclinado como ese amor que ejerzo sobre mí mismo, pero en búsqueda de un prestigio o de un lugar. Por ejemplo, basarse en cumplir ciertos estándares sociales para darme un lugar dentro de la sociedad. Podemos ver que el amor propio, cuando es excesivo, en realidad es una especie de complejo de inferioridad. Desde ahí, pues esa persona con complejo de inferioridad, desde ahí, el que se considera que no queda por encima de los demás, no es suficiente. Su valía personal no es lo que él espera. Y el amor propio debería de conducir más bien a la independencia de el que dirán o de toda exigencia social. Por lo tanto, en realidad, si lo estamos enfocando hacia allá, no es amor propio, no es o no tiene nada que ver con la autoestima. Este tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, Camilo, la recepción de la estimación de otros. Entonces, la autoestima, sabemos que depende de buena parte pues de la estimación recibida desde los demás. Y lo vemos claramente pues en la manera, por ejemplo, lo que tú decías de cómo se le cultiva esa autoestima a los niños, con pequeños detalles, con palabras de afirmación. O también lo podemos ver claramente, por ejemplo, si te han sido infiel, cuando te enteras, tu autoestima empieza a tambalear un poco o mucho. Pero tanto el amor propio como la estimación ajena pueden conducir en la autoestima a la autoafirmación de sí. Entonces, la autoestima que se configura en función de la mayor o menor estimación que recibo de los demás, pues resulta una autoestima dependiente, por lo que yo no la consideraría tanto una autoestima. Otro concepto que a veces se suele confundir es el orgullo. Quizás hay personas que se sienten orgullosas de su aspecto físico o en realidad eso no es autoestima. La persona orgullosa, la persona que es orgullosa no pide perdón por el error cometido y es porque no está dispuesta a descender su estatus o su yo de las alturas en que se lo ha instalado. Entonces, antes de recurrir a reconocer la ausencia de una determinada habilidad o de reconocer un error, lo que hace es lo contrario, como buscar dónde puede potenciar lo bueno. Y incluso estas personas lo hacen como para que los demás los sigan viendo desde ese punto alto. Creo que también otro concepto podría ser la soberbia. Incluso creo que es fácil decir como es que tiene una autoestima elevadísima, cuando en realidad se trata de soberbia. Una persona con soberbia atribuye a sí misma
todo aquello que es y que tiene. Cada cosa que tiene lo ha logrado por ella y solamente por ella, individualista total. Y suelen ser susceptibles, impacientes, exigentes, inflexibles, indiferentes, incluso fríos o calculadores, y son defensores absolutos de lo que consideran que son sus derechos, independientemente de que sean verdad o no. Por lo que definitivamente este concepto no tiene nada que ver con autoestima. El narcisismo. En el fondo, lo que sucede con las actitudes narcisistas es que no son capaces de amar a ninguna otra persona, ni siquiera son capaces de amarse a sí mismos. Entonces, no pueden amar a otra persona, primero porque al otro se le utiliza solamente en servicio propio, y en segundo porque al estar la persona tan encerrada en sí misma no puede disponer de esa capacidad natural para abrirse y percibir al otro y recibir también del otro su amor, su cariño. En el narcisismo, en realidad, es posible que la autoestima sea muy elevada en lo que refiere a exigencia personal, puntualidad, perfeccionismo o rigidez, pero dispone de una baja autoestima en lo que hace referencia pues a sus dudas, sus temores, inseguridades, por lo que tampoco resulta siendo autoestima el narcisismo. Y para llegar al final hablaremos acerca de nuestras cápsulas vitamina como en pro de poder encontrar la autoestima que quizás hemos perdido. Bueno, yo creo que uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta, y ya lo nombré anteriormente, es el tema de la aceptación. Es tan fundamental que nosotros como seres humanos nos aceptemos, que nos reconozcamos y nos empecemos a amar desde lo que somos realmente, porque es que primero tenemos que conocernos, luego aceptar lo que conocimos de nosotros, y después de eso es que podemos empezar nuestras transformaciones para hacer nuestras mejores versiones, para poder alcanzar lo que queremos. Dentro del conocimiento vamos a saber cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, que podríamos llegar a aprender en cuanto a habilidades nuevas, que definitivamente no es nuestra área. Todos tenemos capacidades diferentes, entonces somos buenos para unas cosas y para otras no, y desde el conocimiento vamos a entender eso. Cuando yo me conozco, pues ya procedo a aceptarme, como lo venía diciendo, y luego de la aceptación pues ya viene todo ese proceso de amarme, de estimarme, de respetarme, de reconocerme y de percibirme de una forma muy distinta a lo que a lo largo de la existencia me he venido percibiendo a través de lo que he adquirido como conocimientos en el colegio, en mi familia, por mis amigos, por mi entorno sociocultural, religioso, sino ya viene desde el propio autoconocimiento. Entonces, sin lugar a dudas, la invitación es a esa. Les repito, primero me conozco, luego me acepto y luego empieza el proceso de amarme. Exactamente, Camilo, la autoestima va de la mano del conocimiento personal, pero ese conocimiento objetivo. Yo, por mi parte, quiero decir que sería bueno admitir que no todo es positivo en la autoestima. Y hay que saber que también existe una autoestima que no es positiva, sino que también es negativa en el sentido de que tenemos partes que no contribuyen a nosotros como tal vez quisiéramos. Y para esto es fundamental eso, reconocer lo que tú dices, los propios sentimientos, pero eso desde la razón. Y ese razonamiento casi que en el 100% de las ocasiones tiene que ser acompañado, tiene que ser fortalecido y cooperado quizás por alguien más, y en este caso qué mejor que si es un psicoterapeuta o un profesional. También creo que la autoestima se fortalece mucho de el aprendizaje de habilidades y destrezas que nos llevan a constituir esa educación de nuestros sentimientos, pero también quizás de nuestros deseos o de eso que nos apetece hacer en nuestra vida, que nos puede llenar la vida.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que les haya sido de su agrado, que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Y hasta la próxima, Camilo. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio. A todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana y espero que este episodio haya sido muy grato para ustedes y les haya servido para que empiecen un proceso de reconocimiento de ustedes mismos. Recuerden que no hay conocimiento sin amor y del mismo modo no hay amor sin conocimiento. Así que también, por favor, recuerden que su feedback nos importa muchísimo y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavis.